Bienvenidos a este nuevo episodio de Actualidad Informativa de Radio Morazán, Líderes en Información, el podcast donde mostramos información importante del país y su impacto en la sociedad. Hoy hablaremos de un tema que ha marcado profundamente a Honduras, el crimen organizado. Desde el narcotráfico hasta las maras, el crimen organizado ha moldeado la vida cotidiana en el país, afectando la economía, la política y la seguridad de millones de hondureños. En este episodio analizaremos cómo operan estos grupos desde sus inicios hasta la actualidad y su impacto y los esfuerzos por combatirlos. Para entender el crimen organizado en Honduras, debemos remontarnos a sus orígenes. A finales del siglo XX, el narcotráfico comenzó a consolidarse en el país como un punto clave de tránsito de drogas hacia Estados Unidos. Esto dio paso a la formación de redes criminales altamente organizadas. Entre las décadas de 1970 y 1990, Honduras fue una isla de estabilidad relativa en la región, mientras que sus vecinos centroamericanos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, eran sacudidos por guerras civiles. Pero como uno de los países más pobres de Latinoamérica, rodeado por la guerra, Honduras se volvió vulnerable a la corrupción y el crimen organizado. A lo largo de la década de 1980, Honduras fue usada como un trampolín para el movimiento de todo tipo de mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas y contrabando. Aún después del fin de las guerras civiles de Centroamérica, las rutas de tráfico permanecieron. El gobierno estadounidense, concentrado en combatir lo que consideraba la amenaza comunista en la región, usó a Honduras como plataforma para apoyar a combatientes anticomunistas en El Salvador y Nicaragua, llegando incluso a fundar bases de entrenamiento y ataque a lo largo de las fronteras del país. Honduras se militarizó progresivamente en ese periodo, permitiendo que los poderes económicos tradicionales quedaran eclipsados por una nueva élite. Durante este periodo, el primer gran narcotraficante de Honduras, Juan Ramón Mata Ballesteros, creó un puente hondureño para conectar el emergente cartel de Guadalajara de México y el cartel de Medellín de Colombia y facilitar el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Mata Ballesteros dependía de sus nexos con la cúpula del poder en Honduras en participar dentro del ejército y era propietario de negocios legítimos en el país. El gobierno estadounidense incluso llegó a contratar a la aerolínea de Mata Ballesteros para transportar armas y ayudar a los Contras de Nicaragua, un grupo subversivo financiado por Estados Unidos que luchaba contra el gobierno sandinista de izquierda. Además del narcotráfico, las pandillas como la Mara Salvatrucha MS-13 y el Barrio 18 se expandieron rápidamente en los años 90. Estas organizaciones surgidas en Estados Unidos y posteriormente deportadas a Centroamérica encontraron en Honduras un terreno fértil para crecer y establecer su dominio territorial. Estas estructuras criminales han evolucionado con el tiempo, diversificándose en actividades como la extorsión, el sicariato y la trata de personas, lo que las convierte en un problema multifacético y de difícil erradicación. Sabemos que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3.661 homicidios reportados por la policía en 2022, una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según Inside Crime, un centro de estudios y medio de comunicación especializado en crimen y seguridad, Honduras tiene la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe tras Jamaica. Asimismo, datos preliminares de la policía reportan 2.341 homicidios entre enero y septiembre de 2023, un descenso del 16% en comparación con el mismo periodo de 2022. Desde diciembre de 2022, la presidenta Castro decretó el estado de excepción en distintas áreas del país, incluyendo el Distrito Central, lo que permite la suspensión de los derechos a la libertad de asociación y reunión y a ser informado del motivo de una detención, entre otros.
En junio de 2024 se desataron hechos de violencia entre pandillas en una cárcel de mujeres, con el resultado de al menos 46 muertas. En respuesta, el gobierno de Castro puso las prisiones bajo control militar, una medida habitual en Honduras sin resultados claros y que puede incrementar las violaciones de derechos humanos. En septiembre, las prisiones albergaban a casi 19.000 reclusos, un 72% más que su capacidad. Casi la mitad de las personas detenidas se encontraban en prisión preventiva, según estadísticas oficiales. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto del crimen organizado en Honduras? Para empezar, la seguridad ha llevado a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, ya sea dentro del país o emigrando hacia el extranjero. La economía también se ve afectada. La extorsión, conocida como impuesto de guerra, ha obligado a muchos pequeños empresarios y transportistas a cerrar sus negocios, debilitando la economía local y generando desempleo. Además, la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales ha permitido que el crimen organizado continúe operando con impunidad. Según diversos informes, algunos funcionarios han sido vinculados con redes de narcotráfico, lo que dificulta los esfuerzos por combatir estos grupos. Honduras ha sido durante décadas un punto estratégico en el tráfico internacional de drogas, un problema que marcó su entrada en las olas previas del crimen organizado. La ubicación geográfica del país, combinada con instituciones débiles y altos niveles de desigualdad, lo convirtió en una pieza clave del narcotráfico hacia Estados Unidos. A esto se suma el impacto de la globalización, que facilitó la expansión de redes transnacionales involucradas en tráfico de personas, armas y recursos naturales. La cuarta ola, centrada en el cibercrimen, también ha comenzado a emerger en el país, aunque aún de manera incipiente. A todo esto se suma también la profunda crisis de gobernanza en Honduras. Las instituciones públicas, permeadas por la corrupción, han permitido la infiltración de redes delictivas en diversos niveles de aparato estatal. El informe identifica a Honduras como un país con altos niveles de criminalidad estatal, una condición que dificulta implementar estrategias efectivas contra el crimen organizado. En muchas comunidades, estas organizaciones han asumido roles de gobierno, proporcionando servicios básicos y protección a una ciudadanía que ha perdido la confianza total en lo que es el Estado. Hablemos un poco sobre las actividades criminales que realizan estos grupos en el país. Tenemos lo que es el tráfico de drogas. Honduras es un país clave para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, tal cual lo he mencionado anteriormente, debido a su ubicación estratégica. Como por ejemplo, los cachiros, que eran una de las principales organizaciones narcotraficantes del país, que operaban rutas de transporte de droga en coordinación con carteles internacionales. Su líder, David Leonel Rivera Maradiaga, confesó haber sobornado a políticos hondureños, incluyendo al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a su hijo Fabio Lobo, quien cumple una condena en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas. Como segundo punto tenemos la extorsión. Esta actividad, conocida como impuesto de guerra, es una fuente clave de ingresos para las pandillas como lo que es la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Tenemos otro ejemplo de esto, y es que en 2023 las pandillas establecieron tarifas obligatorias a pequeños negocios, el transporte público y a personas en barrios controlados. La extorsión ha causado cierres de empresas y migraciones masivas. En un caso de alto perfil, transportistas del sector urbano en Tegucigalpa pararon actividades por las amenazas constantes y los pagos forzados, ¿verdad? En tercera instancia tenemos, y no menos importante, lo que es la trata de personas y el tráfico de migrantes. Las redes de trata explotan la vulnerabilidad de las personas, especialmente mujeres y niños, para fines sexuales y laborales. Ejemplo de esto, en el 2022 la policía hondureña desmanteló una red de trata que operaba entre Honduras, Guatemala y México. La red captaba a mujeres jóvenes bajo la promesa de trabajos bien remunerados, pero terminaban siendo explotadas sexualmente.
También se han documentado rutas de tráfico de migrantes en el corredor centroamericano, donde hondureños pagan grandes sumas para llegar a Estados Unidos, enfrentándose a riesgos de extorsión y la propia muerte. Pero, ¿qué ocasiona el crimen organizado? Aunque realmente no hay justificación para todo el daño que hacen las personas que trabajan para bandas delictivas, sí es verdad que hay ciertas problemáticas sociales que pueden incitar este tipo de actos en ciertas personas. Algunas de las razones pueden ser lo que son los salarios insuficientes para vivir dignamente, el desempleo masivo, la pobreza extrema que vivimos en nuestro país, la deficiencia en la educación, la corrupción, la impunidad, abuso de poder por parte de los altos mandos. Cabe recalcar también que entre enero y agosto de 2022, 236 defensores de los derechos humanos sufrieron hostigamientos, amenazas y ataques. Al menos 13 fueron asesinados en ese periodo, mientras que 11 fueron asesinados en todo el 2022. Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. El 75% de los defensores que sufrieron ataques y más del 90% de los defensores asesinados eran defensores del medio ambiente y de la tierra. En enero, los defensores del medio ambiente Jairo Bonilla y Ali Domínguez fueron asesinados en Guapinol, departamento de Colón. Habían recibido amenazas por sus actividades en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. En junio, Okelí Domínguez, hermano de Ali, y quien también era defensor del medio ambiente, fue asesinado en Guapinol. El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tienen graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera y de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan. A pesar de este panorama desalentador, también existen esfuerzos para frenar el crimen organizado. En los últimos años, el gobierno ha implementado operativos de seguridad con el apoyo de fuerzas militares y organismos internacionales. Para luchar contra lo que es el crimen organizado, en abril del 2016, la Organización de Estados Americanos, a solicitud del gobierno de Honduras, en ese entonces el exmandatario Juan Orlando Hernández, dio inicio a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La misión constituye el segundo mecanismo híbrido para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la región centroamericana. La primera misión de la OEA para combatir la corrupción y la impunidad en un Estado miembro y la única misión internacional realmente con facultades para coadyuvar a investigar casos de corrupción en lo que es Honduras. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por violaciones a los derechos humanos y no por atacar la raíz del problema, la falta de oportunidades para los jóvenes, quienes muchas veces ven en las pandillas la única salida a lo que es la pobreza. La sociedad civil también juega un papel clave en lo que es la lucha contra el crimen organizado. Las organizaciones de los derechos humanos y comunitarias trabajan realmente para brindar alternativas a estos jóvenes en riesgo y fomentar una cultura de paz. El crimen organizado sigue siendo una de las mayores amenazas para Honduras, pero la lucha no está perdida del todo. Es necesario un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para reducir su impacto y construir un futuro más seguro. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio de Actualidad Informativa. Soy Zaira Aguilar y no olviden estar pendientes para más episodios como este, solamente por Radio Morazán, líderes en información, y compartir este podcast para seguir explorando los temas que más afectan a nuestra sociedad.